La plata sigue tocando máximos históricos y no tiene techo. El oro consolida ganancias a la espera de noticias. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 11 de diciembre de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Tal como estaba previsto, la Fed volvió a bajar la tasa de interés en su última reunión de política monetaria que tuvo lugar ayer miércoles 10 de diciembre y la misma quedó ahora en el 3.75%, un nivel que no tenía desde fines de 2022. Esto, marca claramente la preocupación del Banco Central que lidera el señor Powell en cuanto al mercado laboral, que ha dado señales de debilidad en los últimos tiempos, más allá de que la inflación, la otra variable de importancia que toma en cuenta la Fed, se mantiene por lo menos en un 50% por encima del objetivo, que es el 2% anual. En las últimas mediciones ha estado en el orden del 3% anual el costo de vida. Pero justamente en su conferencia de prensa posterior al anuncio, el presidente Powell volvió a hablar de ciertas disidencias que existen en el Comité Federal de Mercados Abiertos, el FOMC, por su sigla en inglés, que, dejan claro que algunos miembros de este comité bregan por nuevos recortes de tasa, algunos votan por mantener la tasa sin cambios, ninguno, por supuesto, ha hablado de aumentar los tipos de interés. Se prepara inclusive el cambio de autoridades en la Fed para mayo próximo. Los principales candidatos que son propuestos por el presidente Trump están, por supuesto, de acuerdo con su política de una tasa de interés muy baja, y esto en conjunto anticipa que el dólar puede volver a caer en prácticamente todos los frentes en los próximos tiempos. En el mercado de divisas, el euro apenas supera 1.17, un nivel que todavía lo ubica lejos de sus máximos del año en 1.1920, pero que también lo aleja de sus mínimos de varios meses que tocó en el mes de noviembre, el mes pasado, en 1.1470. La libra esterlina está luchando también para llegar a 1.35, todavía está algo lejos, y el yen, siempre muy debilitado, se ubica en la zona de 155.50, pero también apuntando en su favor. Tiene una suerte de gap que dejó ante el dólar a principios de octubre en 147.50, y ahí puede estar una de las claves de la moneda nipona. Pero claro, lo que nos ocupa son las materias primas, y en este sentido tanto el oro como la plata y el platino siguen los pasos de las monedas principales, aunque con distintas velocidades y con distintas perspectivas para los próximos tiempos. El oro no ha logrado consolidar o por lo menos superar con claridad la zona de $4.240, lo ha hecho en una sola oportunidad este mes, y debe hacerlo para aspirar a buscar sus máximos históricos, que tocó a mediados de octubre en $4.380. En tanto, la plata no deja de tocar máximos históricos día tras día, como lo veremos más tarde, y el platino se acerca todavía tímidamente a sus máximos del año en $1.735, que estuvo a punto de tocar la semana pasada. Finalmente no logró sostenerse en un nivel, en el nivel que había tenido. El petróleo a la baja, el gas natural, luego lo veremos también, ha tocado máximos de más de 4 años y ahora vuelve también sobre sus pasos. ¿Qué puede pasar con la tasa de interés en los próximos tiempos? Que es, en definitiva, lo que todo el mundo espera para entender cuál es el camino que puede seguir el dólar en los próximos tiempos. Todo está dado para que en los próximos meses, tal vez no en el mes de enero, pero sí en el mes de marzo, fechas de las próximas 2 reuniones del Banco Central, haya un recorte por lo menos al 3.5%, todavía lejos de las aspiraciones de muchos integrantes del FOMC, que quieren mantener una tasa por debajo del 3%, al igual que el presidente Trump, cuya política es justamente la de tener una tasa de interés muy baja y promover así el consumo de bienes y servicios. Pero ya entrando en materia, en cuanto a lo que nos ocupa, hablamos del petróleo, un petróleo que otra vez está apretado, ajustado y tironeado
entre dos frentes. El alcista, por supuesto, que tiene que ver con un aumento probable de demanda ante la baja de la tasa de interés de la Fed. Por supuesto, una baja en la tasa genera mayor consumo y esto obligaría, obviamente, a los consumidores a demandar más la primera materia prima, la que influye en todo el mundo, además de, bueno, tener un incentivo por el lado de China, que es el principal importador de esta materia prima y que, bueno, si a Estados Unidos le va bien económicamente, si la economía tiene más movimiento, es probable que China también crezca en la misma medida y esto también generaría un impulso alcista. Pero, claro, decíamos antes que hay dos frentes. Está el bajista que por el momento está primando en su precio y tiene varias aristas, por supuesto, este frente. Por un lado, el aumento de la producción propuesto y ya impuesto por la OPEP, por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que a partir de este mes ha aumentado la producción diaria en 137.000 barriles. También el aumento de los inventarios semanales de crudo en Estados Unidos, que quedó esta semana en 1.8 millones por encima de lo esperado, que era 1.2 millones de barriles en existencias, y también, por supuesto, bueno, ante una demanda menor por parte de Estados Unidos todavía, si bien la perspectiva es alcista, pero tal vez, o lo que más está pesando es la lentitud en las negociaciones de paz en Europa del Este. Si hay un acuerdo de paz, bueno, es probable que veamos una caída de la materia prima en los próximos tiempos, dado que la oferta que proviene de Europa del Este hoy está parcialmente cortada y tiene potencialmente el peligro de ser atacada. Bueno, por ahora, obviamente, mientras se mantenga el conflicto bélico. Si hay un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, eso generaría una caída adicional de la materia prima en los plazos muy cortos, buscando ya la zona de los mínimos anuales que tocó a mediados de abril en $55.25. Hablamos, por supuesto, de los futuros de West Texas, la referencia de Estados Unidos en esta materia prima, y por debajo de ese nivel ya empezaría a buscar, todavía muy de lejos, la zona de $50. Claro, para el presidente Trump esto es, bueno, muy bueno, porque también ya se había manifestado en este sentido que quería tener una materia prima, un costo de energía muy bajo, y esto, por supuesto, también contribuiría a esta medición. Y no lo vemos, la verdad, superando la zona de $62 en los próximos días. Todo parece dado para que comience a buscar lentamente los $55. En definitiva, no ha movido tanto el petróleo en las últimas sesiones, se ha movido en un rango de precios muy estrecho entre 58, que cotiza actualmente, 57.80, y la zona de $61. Si supera 62, 62,50, ya podría haber algún tipo de impulso a $65, cosa que no vemos, y sí lo vemos ya apuntando a los 55,25 antes mencionado, que es el mínimo del año y cuyo quiebre no tendría un suelo firme, por lo menos por ahora. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $57,58 y una tendencia bajista de gráfico diario con soportes en 56,25, los mínimos del día 20 de octubre y los mínimos del año que tocó el día 9 de abril en $55,25. Por debajo de ambos niveles aparece 53,55 al alza, 59,60, 61,20 y $63 los máximos del día 24 de agosto. Pero le va a ser muy difícil a la materia prima superar esta dinámica bajista, como también lo muestran los indicadores, con una demanda que cae al 40%, momento que se ubica por debajo de su línea media, el oscilador estocástico también apuntando a la baja, y el quiebre de 56,25 ya encontraría soporte directamente en muy poco plazo en 55,25, los mínimos mencionados de este año. Decíamos al inicio que la onza de oro está consolidando sus ganancias de los últimos meses. Llegó a un máximo histórico a mediados de octubre de este año en $4.380, pero no logró a partir de ahí seguir en su movimiento alcista actual, si bien está dando algunas señales positivas en estas horas. El oro es considerado un activo seguro ante la baja de la tasa de interés por parte de la Fed,
toma fuerza, lo ha hecho el día de ayer en forma inmediata prácticamente y alcanzó $4.245, pero a partir de ahí volvió a entrar en esa nebulosa dentro de la cual se está moviendo en las últimas sesiones. Si uno mira los gráficos de corto plazo, gráficos de 4 horas, bueno, prácticamente ha tenido un rango de precios muy estrecho, algo muy poco usual para el oro, que suele moverse más de 50 o 60 dólares diarios. En el precio actual de $4.215 lo encuentra a mitad de camino, entre una baja que podría darse si quiebra la zona de $4.170 para buscar en ese caso $4.130 y un alza más importante que se daría a la superación de los máximos del día de ayer en $4.245 para comenzar a buscar en ese caso otra vez los $4.265 que tocó en su segundo máximo histórico. Esto fue a principio de este mes, pero todavía muy lejos de sus máximos históricos. ¿Qué puede pasar y qué es lo que está motivando este movimiento del oro tan lateral? Bueno, no tiene realmente un incentivo tan importante para volver a crecer. Las negociaciones de paz en Europa del Este limitan la posibilidad de que vuelva a crecer. Claro, si no hubiera algún tipo de solución, por supuesto se dispararía, pero el presidente Trump le ha dado a su colega de Ucrania, el señor Zelensky, plazo hasta Navidad para aceptar el plan de paz propuesto por Washington hace varias semanas. En principio era para el Día de Acción de Gracias, después se pasó para Navidad el plazo de la aceptación y el presidente Zelensky también ha dado señales de que va a haber una nueva propuesta de paz por parte de su país para ser discutida entre todas las partes. Si este plan de paz prospera, bueno, ahí el oro le va a costar bastante volver a sus máximos históricos, por lo menos durante lo que queda de este mes de diciembre, lo que queda de 2025, y ya comenzaría a apuntar en 2026 más alto. Por supuesto, si la Fed continúa bajando la tasa de interés, esto es un incentivo, un buen incentivo para el metal precioso que por ahora, insistimos, no parece preparado para buscar sus máximos, por lo menos en los próximos días. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $4.216 con 85 centavos, 70 centavos ahora, con una tendencia alcista de gráfico diario de objetivos en $4.270 los máximos que tocó a principio de este mes, el segundo máximo histórico, antes $4.240, que es el máximo además que tocó esta semana, y por encima de ambos niveles $4.320 y los máximos históricos de mediados de octubre en $4.380. A la baja, el quiebre de esta línea de tendencia secundaria en $4.190 le daría soporte en $4.160, $4.095 y $4.000 con esta tendencia alcista de más largo plazo que proviene de los mínimos del año, en la zona de $2.500, $2.600, parece de otra era, ese tipo de cotización. Lo cierto es que esa línea de tendencia pasa en las próximas velas por $3.690, muy lejos del nivel actual. Los indicadores mantienen señales alcistas de una demanda del 61% que se ha quitado en las últimas sesiones, se ha lateralizado el precio, en verdad no ha dado mucho para analizar al alza, con momento que también se mantiene lateral apenas por encima de su línea media, un estocástico en señal alcista que parece perder brillo, pero por ahora, si no quiebra esta línea de tendencia alcista secundaria, puede mantener un sesgo alcista muy marcado la onza de oro. Cuando usted abra cualquier portal de noticias financieras se va a encontrar con el precio de la plata, un metal que tal vez no brilla tanto como el oro, literalmente hablando, pero tampoco en su precio, pero en los últimos tiempos ha tomado protagonismo y más que duplicó su precio durante 2025. Recordemos que había iniciado este año en la zona de 26, 27 dólares, un precio muy tímido que no decía demasiado, con una brecha ante el oro que en su hora llegó a 110 unidades en julio de este año, claro, cuando el oro se disparó a máximos históricos que tocaba todos los días y la plata quedaba ahí muy tímida en orden a los 35, 36 dólares. Pero se despertó la plata y cotiza actualmente a 62 dólares con 10 centavos y apuntando alto, con un máximo histórico que alcanzó y que viene tocando diariamente y sobre todo con una reducción drástica en su vínculo con el oro. Ya se ubica en 67 unidades. Esa brecha, miren, ya bajó un 40%. Esa diferencia entre ambos metales
un incentivo, digamos, una buena noticia para la economía global. Cuando la producción le gana al temor, eso siempre es bueno y eso es lo que estamos viendo en estas horas. No hay un catalizador, si se quiere, que justifique este movimiento tan importante de la plata respecto al oro, pero se está dando, los mercados nunca se equivocan y siempre tiene razón, de modo que hay que seguir la tendencia del mercado. Ya algunos empiezan a apuntar a los $100, todo parece demasiado prematuro para afirmar que puede llegar a ese precio en el corto plazo. Sí podría hacerlo, por supuesto, a través del tiempo, pero no en las próximas semanas. ¿Qué puede venir con la plata? En nuestra opinión, una toma de ganancias importante de este movimiento. Si bien no tiene un techo determinado, es poco medible técnicamente, podría acercarse a los $65 antes de iniciar un nuevo ciclo bajista. Lo cierto es que este ciclo bajista también se va a producir y si el oro no acompaña, es probable que la plata vuelva a la zona de $57-$56 antes de iniciar un nuevo rally. Puede estar preparado para llegar a $70, no lo vemos por lo menos en el corto plazo. Si la Fed sigue bajando la tasa de interés, si el dólar se debilita en buena forma, ahí sí podríamos ver una plata que de todas maneras está vinculada, como siempre, a la producción, como siempre lo mencionamos, y en este sentido, si a China le va bien, si a Estados Unidos le va bien, China, que además tiene un déficit en su inventario de plata, lo ha dado a conocer hace poco en sus registros anuales, bueno, ahí también tiene un impulso alcista por delante este metal. Para las próximas sesiones, la zona de $65 aparece como el límite máximo, $57 en su límite mínimo. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $62,27 en la tendencia alcista de gráfico diario, con objetivos en 62,80, los máximos históricos que tocó hoy mismo, jueves 11 de diciembre, luego 64,50 y $66,15. A la baja, 60,20, 58 y $55,95. Muy lejos quedan estos máximos del día 17 de octubre en $54,50. Hay una demanda del 77% alcanzando ya prácticamente su nivel de sobrecompra extrema. Mire qué ha pasado cuando tocó el mismo nivel en el mes de octubre. Bajó de 54 a $45 en muy pocas sesiones, con momento que todavía mantiene un sesgo alcista muy marcado y estocástico con una señal alcista ya agotada en su instancia superior, medido con Fibonacci invertido. El último movimiento bajista importante justamente desde octubre hasta fines de ese mes de este año, por supuesto, tenemos por encima del nivel actual un 200% en 62,90, muy lejos un 261,8% en 68,25. ¿Podrá alcanzar y superar este 200%? Todo parece indicar que lo que viene es una toma de ganancias en el movimiento alcista del metal. Esta vez dejamos por separado al platino, porque la plata es protagonista. El platino, bueno, no tanto, pero sigue también dando que hablar. Está creciendo en buena forma y cotiza actualmente a $1.675 con una tendencia que también lo favorece de cara a las próximas sesiones. Si bien el platino se ha mantenido en una trayectoria muy similar a la del oro en las últimas sesiones. Tiene una tendencia lateral, en un sesgo por supuesto alcista, y tiene por delante la zona de $1.735. Estuvo muy cerquita de tocar en los primeros días de este mes, ese nivel no lo pudo hacer y por supuesto está vinculado a la producción, tal como la plata, pero en su caso se ha quedado un poquito más rezagado respecto al metal plateado. Si supera $1.700, para lo cual el oro también deberá superar por lo menos 4.260, van muy de la mano ambos metales. Ahí sí podríamos verlo llegar a $1.735, pero no parece estar preparado el metal para buscar dichos máximos la semana próxima. Por ahora lo vemos con un rango máximo en $1.700, a la baja en 1.615, 1.620, como lo veremos luego técnicamente. Técnicamente, el platino cotiza a $1.666,70 en la tendencia alcista de gráfico diario, con un primer objetivo en la zona de $1.700, luego $1.735, el máximo del año que tocó el día 16 de octubre, y por encima de ambos niveles
$1.780. A la baja, 1.635, 1.580, 1.540 con esta línea de tendencia alcista que proviene de los mínimos de agosto pasado en $1.265 y que proyectada en las próximas velas pasa por $1.550. Los indicadores siguen apuntando al alza con una demanda del 58% con momento que se mantiene apenas por encima de su línea media, estocástico también apuntando al alza y esta serie de mínimos ascendentes podría estar anticipando ganancias adicionales para la materia prima durante las próximas sesiones. El gas natural encendió alarmas en todo el mundo la semana pasada. Llegó a $5.50, precio altísimo para esta etapa del año sin que hubiera un disparador que justifique tal movimiento, un máximo que no tocaba desde hace 4 años, desde diciembre de 2022, cuando la guerra entre Ucrania y Rusia estaba en su peor momento y por supuesto volvía el gas de haber tocado máximos de 15 años, en su hora había llegado a $10, ya se ubicaba a mitad del camino entre esos $10 y los 2,10, 2,20 que tocó en su mínimo de varios años también este año, lo ha hecho. Pero nuevamente está ahora por encima de los $4.50, mantiene una tendencia alcista muy marcada la materia prima, si bien podría ofrecer algún tipo de toma de beneficios adicional, ya ha bajado $1, un 20% en su precio en muy pocos días. Esto es un alivio, por supuesto, para los bancos centrales que ven en el gas un potencial problema para su lucha contra la inflación. El gas es esencial en la industria, es esencial en el consumo residencial y por supuesto con la entrada del invierno boreal esto se potencia, pero de momento parece haberse calmado y lo que viene, por lo que se ve, es una baja por lo menos a la zona de $4 durante la próxima semana. 4,10 es un buen nivel, ya por debajo de ese nivel 3,80 va a ser un precio que probablemente ofrezca un rebote técnico y lo lleve nuevamente a la zona de $4. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza $4.44 y la tendencia alcista de gráfico diario que llegó al máximo de 4 años, esto fue el día 5 de diciembre en $5.45, casi con 50 centavos, con una tendencia que por supuesto se extiende hasta ese nivel y que por ahora no ha sido modificada. Este gap que dejó en 5,27 todavía no fue cubierto y a la baja ahora aparecen soportes en 4,16, 3,85 y 3,55. Esto medido con Fibonacci responde justamente a un 38% del movimiento alcista actual que lo estamos viendo ahora mismo, con un 50% y un 61,8% respectivamente. Este nivel 3,85, 3,83 es el que hay que tomar en cuenta porque a partir de ahí podría haber un nuevo movimiento alcista de la materia prima. Al alza 4,80, 5,20 y otra vez 5,50 con indicadores que apuntan a la baja. En todos los casos una demanda en equilibrio en un 52%, momento apenas por debajo de su línea media y un estocástico ya agotado en su instancia inferior. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.